En cualquier caso, sea que se viole la ley o se viole un derecho humano que va de la mano, porque la mayoría de los derechos humanos que están en este tratado que les mencioné y otros muchos que ha firmado el Estado mexicano están reconocidos en la Constitución. Bueno, en la medida que se viole la ley y se violen derechos humanos, el propio legislador ha concedido a los particulares la posibilidad de hacer valer medios de defensa ante la propia autoridad, el propio SAT, por ejemplo, o autoridades locales, con un recurso administrativo. Oye, te equivocaste, te exhibo esta prueba, valórala, o ante otros órganos, como por ejemplo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y la vía entonces es el juicio contencioso administrativo. Okay. Y ya después, si a final de cuentas no se ponen de acuerdo, digamos, las partes en las resoluciones, la última instancia la tiene el Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Ahí se va a determinar en esta sentencia si hay violación a la ley, si hay violación a los derechos humanos. Hoy hablan del principio de convencionalidad. ¿Por qué convencionalidad? Por la convención del Pacto de San José, la Convención de Derechos Humanos de San José. Por eso, principio de convencionalidad. Ok, tiene que ver con esa parte. Si pudiera puntualizarnos, perdón Marco, antes de avanzar, ¿cuáles serían puntualmente aquellos derechos humanos que no se podrían respetar o que podrían infringirse pues, en este ámbito? Miren, comentábamos al principio de esta plática que uno de los principales rectores para el cumplimiento de las obligaciones tributarias es el principio de legalidad, ¿sí? O sea, todos los impuestos deben estar contemplados en una ley específica. Y las autoridades administrativas tienen una serie de facultades que la misma ley les está regulando y les está reglamentando. La autoridad, en el caso de la práctica de ejercicios de facultades de fiscalización, de comprobación, de determinación de cobro, tiene que ajustarse estrictamente a las disposiciones legales que regulan esa actuación. En caso de que la autoridad no cumpla con esas obligaciones, el particular tiene la posibilidad de recurrir a los medios de defensa que mencionaba el magistrado a través del recurso administrativo de revocación o al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué es lo que va a argumentar el particular en su defensa? Precisamente la violación a las disposiciones legales que rigen el actuar de la autoridad, ¿sí? Y en su caso, obviamente, si la autoridad no se ajustó estrictamente a esa reglamentación, entonces también se está violando, aparte de los aspectos de legalidad, los derechos humanos del particular, ¿sí? Y hay que hacerlo valer en estos medios de defensa. Ahora, no es solamente importante que exista esa posibilidad de defensa del particular, también hay que saber cómo ejercerla, ¿sí? O sea, nosotros en nuestra experiencia en el tribunal, o sea, muchas veces nos damos cuenta de que efectivamente existe alguna omisión o alguna irregularidad en el actuar de la autoridad administrativa. Sin embargo, si esa irregularidad no se plantea en la demanda de nulidad o no se planteó en el recurso administrativo de revocación, el tribunal no puede entrar a suplir la deficiencia de la queja porque la materia administrativa es de estricto derecho. No es como el amparo penal o el amparo laboral en el que el juzgador tiene esa facultad de suplir la deficiencia de la queja. En la materia administrativa no se puede. Entonces aquí es donde entra la importancia que comentábamos de hay que defenderse, pero también saber defenderse. Así es. Y en ese tenor, ¿cuáles son, ahora que ya lo mencionaron y creo que hace esta conexión con los medios de defensa, ¿qué es un medio de defensa fiscal? Solo para que quede rectificado el concepto, y qué medios de defensa existen hoy con los que los contribuyentes pueden contar y hacer esta defensa, este actuar que nos menciona el magistrado Orozco, pero saber aplicarla y en qué momento y bajo qué contexto, ¿no? Bien, antes de contestar eso, si me permites, Marco, poner un ejemplo muy sencillo de cómo puede haber una violación a un derecho humano en una acción de la autoridad fiscal. Vamos a suponer que entran a tu domicilio sin una orden de visita.
hay un derecho humano, además de lo que dice la ley y la Constitución, el derecho de inviolabilidad al domicilio. Entonces, en el momento en que alguna autoridad entra sin una orden, en ese momento hay una violación de derecho humano. Y entonces puedes hacer valer medios de defensa. Esta violación que pongo como ejemplo es tan grave que inclusive te puedes ir directamente al Poder Judicial, ¿no? Hay otras que hay que irlas canalizando ante el tribunal administrativo que mencionábamos. ¿Qué medios de defensa son? Bueno, pues los recursos ante la propia autoridad, generalmente lo resuelve el superior del área que dictó el acto, que impuso la multa. El juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es un tribunal con mucho prestigio, que opera en nuestro país desde 1936, mediante la expedición de la Ley de Justicia Fiscal, que entró en vigor en el 37, y era el Tribunal Fiscal de la Federación. Y fue evolucionando, etcétera. Y esa es una instancia administrativa. Y luego está el procedimiento de amparo directo contra las sentencias que no le favorecen a un particular en este juicio contencioso.